Entonces, como comentaba, lo que vamos a hacer hoy día está en relación a esta definición de continuidad, que es bastante simple, ¿ya? Y que dice que cuando todo funciona bien, ¿cierto? Esa función se llama continua. Esa es la idea. Usualmente uno para plantearlo de una forma más estructurada, ¿cierto? Uno dice que para que una función sea continua en un punto, tiene que existir el valor de la función en ese punto, debe además existir el límite y por último tienen que ser esos iguales. Y entonces habla de una función continua en un punto. Si en cambio la función es continua ya en todo su dominio, entonces uno simplemente dice que la función es continua. Y esa es una palabra, ¿cierto?, que nos hace sentido, sobre todo, por ejemplo, y acá estoy mostrando todo esto, un documento que subí anoche al aula. Yo no sé por qué pensé que lo tenía listo, y después me fui a acostar y dije, pero me faltó todo lo que era lo que vimos de esos límites con el infinito, se me olvidó. Y lo tengo que agregar entonces, y después voy a subir una nueva versión más completa. Y claro, cada vez que nosotros hemos visto que tengo una función donde yo puedo, eso está evaluable, ¿cierto?, que está definido, entonces vamos y lo reemplazamos y se evalúa. Eso es cierto lo que significa que una función es continua. Y eso va a suceder, ¿cierto?, en estos primeros ejemplos, ejercicios que están resueltos acá. Ahora, pasa también, como en el tercer ejercicio, ¿cierto?, y un problema simple. Yo pensé que lo había hecho. Aquí hay una. Voy a saltarme ese porque no me gustó eso escrito así. Voy a saltar este, el 4. En el ejercicio 4. Fíjense en el ejercicio 4 que ya ahí tenemos un tema, porque en el menos 1 la función no está definida. Y justamente, ¿por qué no está definida? Porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces ahí es donde nosotros planteamos alguna estrategia, como por ejemplo factorizar, incluso se acuerdan que en algunos casos racionalizamos, qué sé yo. En este caso es bien simple y factorizamos. Y después de que se factoriza, ¿cierto?, uno simplifica y ahí ya obtenemos una función donde sí se puede evaluar en el menos 1 y se reemplaza. ¿Sí? Bueno, otra cosa que quería comentar y que durante estos días vamos a preparar una pequeña guía de ejercicios con alternativas, como para que ustedes tengan, para prepararse para el certamen, ¿no? Aquí hay algunos ejercicios, los voy a ir completando, yo creo, hoy día. Le voy a dar un vistazo final a esto para subirlo con lo que me faltó. ¿Sí? No sé qué me pasó ayer, que como que se me fue de la mente todo. Acá al final hay unos ejercicios propuestos, están todos aquí, y están las respuestas después, ¿no? Así es que ahí tienen bastante material para revisar. Eso, ¿tienen alguna consulta de algún ejercicio que no han podido hacer, de algún problema que quieren que revisemos? Estoy buscando mientras tanto algunos ejercicios de límite y podemos hacer otro tipo de ejercicio. Aquí encontré un documento y vamos
a resolver. También lo voy a subir, son lo voy a subir aparte porque esto sí que no tengo las soluciones, me parece. Y son otros tipos de ejercicios propuestos en tema de límite. Voy a compartir la hojita que tengo acá, es otro documento con más ejercicios propuestos. Y vamos a comentar entonces en términos generales estos problemas. Mira, fíjate lo que dice el primer ejercicio. Y este es un tema interesante, como bien importante en el contexto de las funciones. Y dice lo siguiente. Si f es una función arbitraria, tal que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 5, entonces aquí pregunta, ¿sabes cuál es el valor de f de 2? Y la respuesta es que no sabemos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no sabemos? Y el tema justamente es que podría ser que f de 2 sea igual a 5, pero también podría ser que f de 2 sea otro número. Mira, vamos a hacer un dibujito para explicar la idea que quiero plantear. Entonces, como decía, ahora estamos haciendo... ejercicios mate 11. Mira, voy a hacer dos dibujitos para explicar esta idea que estoy planteando. Y aquí voy a escribir lo que yo sé. Yo sé que el límite, cuando x tiende a 2, de f de x es igual a 5. ¿No? Vamos a suponer que tengo 1, 2, que aquí está, en las x está el 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a suponer que el 5 está acá. Lo mismo voy a hacer en la otra gráfica. 2, 1, 2, 3, 4, 5. La función yo no la conozco. No me dicen nada de la función. Me dicen incluso que es arbitraria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser cualquiera. Entonces, yo podría tener una función, ¿no es cierto?, que haga una cosa así, por ejemplo. Yo voy a dibujar cualquier cosa, una curva nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que en este caso, ¿cierto?, en lo que vamos a hacer en los dos dibujos, vamos a dibujar los casos cuando el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, sea igual a 5. ¿Se acuerdan qué dijimos que significa eso? Significa que la función está cerca del 5 cuando la x está cerca del 2. Eso es lo que significa. Entonces podría suceder en algún caso justamente de que la f de 2 sea igual a 5. ¿Sí? Pero también podría suceder en otra función, ¿cierto? Que, por ejemplo, esto sea una cosa así. Podría suceder que la función, ¿cierto?, en efecto, esté cerca del 5, los valores de la función estén cerca del 5, cuando la x tienda o se acerque al 2, pero que la función valga otro número en el 2, ¿sí? Como muestran esos dibujos que están aquí. Entonces, por eso en este caso, para el ejercicio 1, es más que un ejercicio que uno tiene que calcular, es un ejercicio para reflexionar. ¿Sí? La respuesta entonces sería no tengo idea. Vamos a volver entonces al documento de acá. Y aquí salen varios límites que hay que calcular. ¿Sí?
¿Se fijan? Hay varios límites que calcular. Hagamos uno como de cada uno para recordar qué es lo que nosotros comentábamos cuando qué es lo que comentábamos en cada una de estas situaciones. Hagamos de los tres. En el fondo sí hemos visto tres tipos, que en algunos casos, ¿cierto? Yo tengo estas formas indeterminadas, ¿cierto? Donde estamos haciendo esa estrategia de factorizar, por ejemplo. Vamos a poner ese de ahí. Y después, aquí hay otro que está mejor. Ya, vamos, pero no me voy a adelantar con los problemas. Vamos acá. Vamos a hacer uno de estos con el infinito, porque más adelante vamos a hacer otro con el de racionalizar, que está más bonito. Entonces, hagamos este que está aquí. Fíjense entonces, esto lo comentábamos en algún momento, lo voy a escribir en la pizarrita que tenemos. Y voy a decir entonces que vamos a tomar el límite cuando x tiende a 0, no, perdón, es a infinito, y en el numerador tengo 3x cuadrado más 3x menos 7. Perdón, ya me equivoqué. Es 3x. Bueno, da lo mismo en realidad. Igual. Y en el denominador tenemos 4 más 9x menos 4x cuadrado. Y quería comentar justamente este tipo de problema porque aquí tengo dos opciones para resolverlo. ¿Sí? El caso 1, que creo yo que es la forma más simple en realidad, es observar que yo tengo en el numerador y en el denominador polinomios del mismo grado. Y entonces, de inmediato, ¿cierto? Voy a hacer en resumen esto. Polinomio del grado P partido por el grado Q, ¿no es cierto? Y en estos casos son iguales. Perdón. No tendría que escribir el grado. Aquí tengo un polinomio en el P de X y el de acá un Q de X. Entonces observamos que son del grado igual. Entonces, en ese caso, ese límite va a ser igual a. Y escribimos el coeficiente, es decir, el número que multiplica a x cuadrado, dividido por el coeficiente del x cuadrado en el denominador. Entonces yo de inmediato sé que esto vale menos 3 cuartos. Y ahí termino. Fácil y bonito. Esa es una opción que, como ya mencionábamos, es bien corta y rápida para resolver. Si no quiero hacerlo de esa forma, ¿por qué? No tengo idea. Bueno, podría ser porque no me convence mucho el método, podría ser, por ejemplo, o que me gusta escribir mucho en mi cuadernito, y entonces lo vamos a hacer de otra forma. La otra forma que hay para resolver este tipo de problemas, y fíjense que esto, en este contexto, ya sea la opción 1, la opción 2, lo que queramos, en realidad lo que estamos observando en este tipo de problemas es que yo tengo una forma indeterminada que es infinito sobre infinito. Entonces, lo que uno hace en este tipo de ejercicios cuando
que en este problema tú observas que es numerador y denominador y eliges cuál es la máxima potencia, que en este caso, ¿cierto?, es el x cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por 1 partido por x al cuadrado. Voy a cerrar esta cosita. Y esto lo vamos a distribuir. Nos va a quedar 3 más 3 partido por x menos 7 partido por x cuadrado. Eso es en el numerador. En el denominador nos queda 4 partido por x cuadrado más 9 partido por x menos 4. Cuando el límite de x tiende a infinito, todos estos términos van a tender a 0. Por tanto, finalmente este límite va a corresponder, ¿cierto?, a 3 partido por menos 4, es decir, menos 3 cuartos. Lo que quiero hacer énfasis con esto es que ya sea de esta forma, cualquiera de las dos opciones que yo tome para resolverlo, en realidad llego al mismo resultado. Yo tengo, como observación general, yo opino que si tengo polinomio, numerador, denominador, la opción 1, ¿cierto?, es mucho más rápido. La opción 2 es probable, el método 2, ¿cierto?, es probable que igual lo tenga que usar en algún contexto. Por ejemplo, cuando tenga algo que no sea algo que no sea polinomio, por ejemplo, ¿sí? Ahí probablemente voy a tener que usarlo, ¿no? No. Vamos entonces a continuar. Como mencionaba, quiero hacer un ejercicio de cada tipo de estos de límite, pero no vamos a hacer todos con este primer ejercicio, sino con los que vienen después más adelante. Esto lo voy a subir en un rato más al aula para que tengan más ejercicio. En relación a lo que es el tema gráfico, en realidad nosotros no vamos a preguntar nada de este estilo en la prueba. Como ya ustedes saben, estas preguntas son del tipo alternativas. Bien, en realidad este ejercicio lo que quería era comentar porque aquí pasan cosas extrañas. Si fijan lo que pasa en el menos 2, en el menos 2, ¿cierto? La función que viene desde la izquierda, ¿cierto?, es una recta y llega cerca del 2. En cambio, a partir del menos 2, ¿cierto?, se fijan como da un salto y entonces esto baja, ¿sí? Empieza una curva. Eso justamente es una función que tiene una discontinuidad. Se fijan, en una función que no es continua en ese punto menos 2. Se observa de inmediato, ¿cierto?, porque ahí el límite no va a existir. Bien. Esa demostración me la voy a saltar, lo del teorema también. Este ejercicio tiene algo bien interesante. Mira, el 6. Dice, pruebe que coseno de x menos seno de x igual a menos raíz de 2 seno de x. Suena un poco extraño, pero eso es lo que uno puede demostrar, ¿sí?
Y después de eso se pide calcular, en caso de existir, límite cuando x tiende a pi cuarto del coseno de x menos seno de x partido por 4x menos pi. Entonces justamente esta primera parte, ¿cierto? No lo vamos a hacer, pero ustedes pueden pensar entonces en usar esta identidad, ¿cierto? Que está presentando aquí y reemplazarla acá. Vamos a hacer eso entonces enseguida. Después vamos a hacer este ejercicio que está ahí, que también está bien interesante. Ya. Vamos entonces. ¡Ay, chanfle! ¿Estamos? Sí, estamos conectados. De repente pensé que se había cortado esta cuestión y que no estábamos... Ya, lo cierto. Ya. Entonces, como dije, vamos a la pizarrita y vamos a otra hojita. Y entonces vamos a checar esto. Vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a llamar 3. Au. Y esto lo que vamos a calcular es el límite cuando el x tiende a pi cuarto de coseno de x menos seno de x, eso está en el numerador, dividido en 4x menos pi. Ya. Entonces vamos a usar la indicación que nos da, en realidad no me dice explícitamente que lo use. Ah, no, perdón, antes que eso. ¿Por qué yo no puedo llegar y reemplazar, ¿cierto?, el pi cuarto, como en algún ejercicio ya lo habíamos mencionado? Porque si yo lo hago, voy a obtener coseno de pi cuarto menos seno de pi cuarto, eso me va a dar 0 en el numerador, no tengo ningún problema con ese 0 en el numerador, pero sí lo que pasa en el denominador, que me va a dar pi menos pi, y eso entonces va a tener una expresión, que es lo que se llama una forma indeterminada, 0 partido por 0. Cuando yo tengo estas expresiones 0 partido por 0, entonces que yo uso esta idea de usar alguna identidad, factorizar, racionalizar, etc. En cambio, vuelvo acá, fíjense, este ejercicio anterior tenía una forma indeterminada infinito sobre infinito, entonces la estrategia es distinta. ¿No? Bien, entonces como dijimos acá, lo que vamos a usar es esta idea que nos dicen, y dicen que coseno de x menos seno de x es menos raíz de 2 por el seno de x. Todo eso partido por 4x menos pi. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un cambio de variable. Se fijan que yo lo que necesito, en realidad, ¿por qué quiero hacer un cambio de variable? Lo que yo estoy pensando acá, en este límite que dice que el seno de alfa, partido por alfa, cuando alfa tiende a 0, es igual a 1. Eso es lo que yo estoy pensando. Este es el primer ejercicio, creo, donde usamos esta idea del cambio de variable. Yo no tengo acá eso. Se fijan, tengo abajo 4x menos pi y arriba tengo x. Entonces, el denominador, ¿cierto?, en una expresión de este tipo no se puede separar. Entonces, yo lo que voy a tomar, y voy a decir entonces, en este cambio de variable,
Insisto que mi problema es el denominador, porque en una fracción yo no descompongo con el denominador, siempre con el numerador. Entonces, voy a decir, mira, yo quiero que sea 4x menos alfa, menos pi, perdón. Voy a escribirlo al revés. Yo quiero que alfa sea igual a 4x menos pi. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, en el paso siguiente, voy a empezar a escribirlo el paso siguiente acá, vamos a ir escribiéndolo, analizando qué es lo que estoy con el cambio de variable, pero además escribiendo. Aquí voy a tener que hacer un cambio, porque todo lo tengo que escribir en términos de alfa. Entonces aquí, se fijan, en el denominador voy a escribir alfa. Y voy a escribir menos raíz de 2 seno de, no puedo escribir x, ¿cierto? En los cambios de variables nosotros cambiamos todas las variables. Entonces voy a decir que tengo que escribir la x. El 4x, ¿cierto? Va a ser alfa más pi. Y eso quiere decir entonces que la x va a ser alfa más pi partido por 4. Lo escribí de una forma bien rara, porque pareciera que fuera un alfa más pi cuarto, ¿cierto? Y es completo. Voy a escribir entonces. De hecho, lo voy a escribir alfa partido por 4 más pi partido por 4. Ya. Y el límite. ¿Qué pasa con el límite? La x tiende a pi cuarto. ¿Qué va a pasar cuando la x tiende a pi cuarto? Y yo acá voy a reemplazar la x igual a pi cuarto en esta igualdad. Se fijan que entonces el alfa va a tender a 0. Ya. Esto entre comillas, todavía no hicimos un avance, ¿cierto? Pero podemos darnos cuenta tampoco que no es al término final, ¿cierto? Tengo un menos raíz de 2, que es una fracción, un número en realidad independiente de mi alfa, entonces lo voy a sacar fuera. Ay, qué feo me quedó esa línea. Y se fijan, estoy dibujando una línea grande porque estoy pensando de qué forma yo puedo descomponer el seno. Nosotros no sabemos una identidad. Se fijan, la razón por la que yo escribí alfa partido por 4 más pi partido por 4 es para pensar, ¿cierto?, en esa identidad que me dice entonces, la voy a escribir por acá abajo. Suponemos una identidad que dice seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Entonces esto va a ser seno de alfa partido por 4, coseno de pi cuarta, más coseno de alfa partido por 4, seno de pi cuarta. Estos dos números, coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto, son exactamente el mismo número. Es, de hecho, 1 partido por raíz de 2. Podemos escribirlo. Ahora no me estoy convenciendo que estoy haciendo la mejor de las ideas, pero bueno. Menos raíz de 2 tengo el límite. Cuando el alfa tiende a 0, alfa, y aquí voy a tener entonces vamos a factorizar de inmediato. Voy a decir seno de alfa partido por 4, 1 partido por raíz de 2, más coseno de alfa partido por 4, 1 partido por raíz de 2.
No sé, algo me pasó aquí. No me dio como yo sabía que me tenía que dar. No sé si a todo esto el ejercicio lo noté bien en el principio. Me saltó una duda. Porque a mí me da, yo sé que me acuerdo que me daba otra cosa aquí. Voy a revisar eso, pero después. Porque me parece que aquí se simplificaba eso. Me saltó la duda con la identidad que tengo anotada ahí, si era la correcta o no. Eso. Yo creo que en la prueba, por ejemplo, yo me estoy imaginando que vamos a poner un ejercicio, ¿cierto? Donde vamos a decir, no sé, dar un límite, ¿cierto? Un límite como una función, quizás, no sé cómo este, pero como los que habíamos hecho antes, y entonces decir, entonces el límite es igual a, y opciones, no sé, 0, 1, no existe, más infinito, por ejemplo. O bien, algo como esto, ¿sí? Te pide que encuentres los valores de A, de modo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, entonces es forzar en realidad a que esta función tenga un límite en ese punto. Y eso estamos hablando, ¿cierto?, del otro tema que nos hemos comentado hoy día, que son los límites laterales. Voy a... Ah, y ahora, claro. Ah, ahí está. Ya. Lo encontré. Esto estaba mal. Tengo un grave error aquí en esta cosita. Ya lo voy a borrar de nuevo. Voy a tener que borrar todo esto. Ay, sí, sí. Lo escribí, lo copié mal, perdón. Esto está malo. O sea, no es que esté malo, sino que la identidad la usé mal y por eso no me da lo que yo, el ejercicio yo lo había hecho hace harto tiempo, entonces lo que me equivoqué fue lo que copié en el texto. Tampoco vamos a usar eso. Ya, vamos. Entonces, aquí abajito voy a escribir la identidad que vamos a usar. Identidad. La identidad dice coseno de x menos seno de x es igual a menos raíz de 2 seno de x menos pi cuarto. Esa es una identidad, ¿cierto?, que uno tendríamos que demostrarla en realidad. La podemos demostrar enseguida. Primero hagamos el ejercicio. Ya. Entonces, usando eso, ¿cierto? Yo voy a decir ahí, perdón, aquí tengo que borrar también.
Entonces, justamente usando un cambio de variable también, el mismo, no, voy a decir alfa es igual a x menos pi cuarto. Para escribir acá, ¿cierto? En este límite, ahí abajo voy a escribir algo, menos raíz de 2 en el numerador, seno de alfa. En el denominador, ¿cierto? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir entonces, fíjense, voy a multiplicar esto por 4, ¿sí? Voy a despejar, quiero escribir el 4x menos alfa, perdón, 4x menos pi. Si yo multiplico esto por 4, me queda 4 alfa es igual a 4x menos pi. Eso es justamente lo que yo tengo. Entonces aquí tengo 4 alfa. Y el límite, ¿cierto? Observa lo siguiente, que cuando la x tiende a pi cuarto, en realidad el alfa tiende a 0. Entonces esto es menos raíz de 2 partido por 4, límite, cuando alfa tiende a 0, del seno de alfa partido por alfa. ¿Cierto? Estos son constantes, entonces salen fuera del límite. Eso vale 1 entonces por raíz de 2 partido por 4. Ya, en lo que yo había cometido el error delante es porque en realidad el documento que yo tengo ahí está malo y la identidad la había escrito incompleta en realidad. La había dejado como está ahí, me había olvidado de poner menos pi cuarto. Entonces, esta identidad sí es verdadera y recordar entonces que, bueno, en el contexto de una evaluación, ¿cierto? No nos van a pedir hacer una demostración, ¿cierto? Pero es importante recordar que esto significa, ¿cierto? Que estas cosas son verdaderas para todos los números X o los X del dominio de la función o de la relación que se está planteando. Entonces, fijan, aquí podemos usar la misma identidad que estábamos comentando antes. Me reí de dónde quedar. Bien, que aquí estoy tratando de mostrarlo, así que recordemos que eso dijimos que es 1 partido por raíz de 2. Entonces eso nos va a quedar menos raíz de 2, seno de 1 partido por raíz de 2. Menos con menos me da más. Raíz de 2 coseno de x por 1 partido por raíz de 2. Aquí está la x, me olvidó ver también. Eso se simplifica. Y eso entonces nos da coseno de x menos seno de x. Ahí terminamos. ¿Vamos? Revisemos continuamos revisando este documento. Ya antes de subirlo lo voy a tener que revisar en realidad, porque como mencionaba, aquí está. Aquí tengo ese problema. Te digo que ahí me faltó menos pi cuarto. ¿Tienen alguna consulta ustedes? Ese ejercicio quería hacer porque yo pienso que algo así también podríamos preguntar en la prueba. Aquí hay una pregunta, ¿cómo se resuelven los límites con valor absoluto? En el caso justamente de que tengo una función, un valor absoluto, ahí vamos a buscar un ejemplo acá.
Mira, aquí, dos cosas que hay que distinguir con respecto al valor absoluto. Ah, no, este no es valor absoluto de la función parte entera. Mira. Cuando nosotros vemos el valor absoluto, en realidad siempre tenemos que entenderlo como una función definida por tramo. Entonces, voy a escribirlo. ¿Cierto? Si yo tengo valor absoluto de x, ¿cierto? Eso es una función definida por tramo, porque yo digo que eso vale x, si la x es mayor o igual que 0, y vale menos x si la x es estrictamente menor que 0. ¿Sí? Eso es lo que significa la función valor absoluto, es decir, es una función definida por tramo. Entonces, si me dicen a mí, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x, partido por x, ¿cierto? Que de hecho fue uno de los que planteamos anteriormente, esto me obliga, ¿cierto?, a separarlo de los límites que llamamos laterales. ¿Sí? Y obviamente cuando estoy en la x es positiva, ¿cierto? Ese valor absoluto en realidad va a ser solamente la x. Y cuando me acerco por la izquierda, ese valor absoluto va a ser menos x. Entonces en un caso esto nos da 1 y en el otro nos da menos 1. ¿Sí? Entonces uno, insisto con la idea, si tú ves valor absoluto, lo que vas a hacer es separar. Y probablemente en ese contexto va a aparecer una función definida por tramo y por tanto va a trabajar con límites laterales. Y quiero hacer énfasis de que eso es en términos generales, porque también podría suceder, mira, ¿qué pasaría si yo tengo el límite cuando x tiende a 5 del valor absoluto de x partido por x? No sé, en ese caso no tengo que hacer límites laterales, eso es 1 nada más. Porque si me acerco por la derecha o la izquierda del 5, en realidad no se produce ese cambio de signo. Ese cambio se produce en el 0. ¿Sí? Ahora, vamos a compartir de nuevo la hojita. Se fijan algo similar a lo que pasa acá, pero solamente en este ejercicio me pregunta por un límite lateral, que es cuando me acerco al 0 por la izquierda, es decir, números que son un poco más pequeños que el 0. Entonces uno tiene que pensar, se fijan aquí, no voy a estar calculando todo el límite, solamente el por la izquierda. Entonces vamos a decir, mira, si yo tengo que 1 menos x, ¿cierto?, está en valor absoluto, ¿qué signo va a tener eso? Y justamente en este caso esto se acerca al 0. Entonces, el 1 menos x, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un número positivo o negativo? Cuando digo que me acerco al 0 por la izquierda, ¿cierto? Me estoy diciendo que son números un poco más pequeños que me acerco al 0 a través de números en realidad negativos. Por la izquierda del 0, ¿qué es lo que está? 0.1, 0.01, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.00001, etc. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo 1 menos x, eso es un número positivo. ¿Se fijan? Entonces, lo que voy a tener ahí, en realidad, es 1 menos, y dejo el mismo signo, ¿cierto? 1 menos x. Entonces, ahí ya estoy concluyendo. Voy a volver a con la hojita para compartir eso y hacerlo. Si bien ahora cambio el paréntesis por un paréntesis cualquiera.
Entonces la proposición es falsa. ¿Sí? La primera. Ya. ¿Estamos? Yo espero que hoy día poder subir todo el material que me queda. Como mencionaba, ya subí el del límite, pero se me olvidó la parte de los límites. Perdón, con el infinito. Entonces, yo tengo pendiente eso. Estamos haciendo una guía con los profes, una guía de alternativas, como para que ustedes se orienten un poco más para el certamen. Y eso. Y hay alguien que me está comentando en el chat. Dice, sí, no te preocupes, Cassandra, te lo envío de inmediato. Te voy a mandar de inmediato el documento que está incompleto de límite. Eso. Ya. ¿Algo más que agregar? Cristóbal dice no por ahora. Muchas gracias a todos. Entonces, la idea es que de aquí en adelante entonces empezamos a hacer ejercicio, ya nos queda súper poco. Y para hacer ejercicio yo necesito que ustedes también me den un poco de retroalimentación respecto a qué ejercicios les han costado un poco hacerlo. Les voy a mandar, como decía, esta cuestión de unos guías de ejercicio, entonces ahí también vamos a ver más material para que ustedes puedan trabajar. Fíjense que anoche también subí más videos sobre el tema del límite y varios ejercicios resueltos. Ahí sí que ahí tienen material para que se entretengan en estos días. ¿No? ¿Cómo? Entonces nos vamos despidiendo. Saludos a todos. Que tengan un buen día. Chao a todos. Que tengan un buen día. Disfruten el día. Nos vemos. Chao. Voy a cerrar. Voy a terminar de grabar.